No me tome más el pelo. Dale. Voy a leer el libro 2 de Corintios, capítulo 10. Otra vez. ¿Vas a leer el libro vos? Voy a leer Tus reflexiones. mis reflexiones sobre el libro 2 de Corintios, capítulo 10. ¿Quién sos vos? ¿Tu nombre? Carmen, nada más. Bien. Una rioplatense. Bueno, está. No me hagas perder el tiempo. Nos parece que Pablo... ¿Y antes qué hiciste? Antes sacamos las palabras claves para facilitar la lectura de este texto tan complicado. Mira la cámara. Nos parece que Pablo se comportaba junto con sus gentes de confianza, ministros, de forma tan humilde cuando se hacía presente a los corintios, de tal manera que muchos de ellos, con tendencia a la autoexaltación, midiéndose con el humilde Pablo, lo despreciaban. Con el humilde Pablo. Los mismos, ignorantes de las reglas de Dios que Pablo seguía, no comprendían la estrategia divina que Pablo usaba. O sea que estos envanecidos no entendían la estrategia que Dios usaba en Pablo. Tal estrategia pensamos que era algo así como hacerse pequeño entre ellos y hablar poco, lo necesario, para así de esta manera ver a los corintios con claridad. Cuando se hacía presente en esos lugares. También esta estrategia de Dios dada a Pablo permitió que afloren aquellos que, como dice Pablo, se alaban a sí mismos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos. Pablo afirma que puede sorprenderlos siendo tan osado en presencia física como lo es en las cartas. Ruega por la mansedumbre y ternura de Cristo que no lo obliguen a usar su autoridad espiritual de ese modo osado cuando estoy presente. Decía eso de nuevo, le ruega. Pablo les ruega. ¿Dónde dice eso? Eso que dijiste, ruega. Mira cómo se los pedía, Lo acabas de leer, mamá. ¿Qué no quiere Pablo? Pues acá, Pablo afirma... Mira. Pablo no quiere ser osado y usar su fuerza, que ya no una fuerza espiritual. Bueno, no sigo más. Vení. Bueno, está. Ruega, desde ruega. Pero no está. Ruego, dice. Lo escribiste vos todo, dale. ¿Dónde está? Ruega. Ruego por la ternura de Cristo y todo eso. Pablo afirma que puede sorprenderlos siendo tan osado en presencia física como lo es en las cartas. ¿Y ahí qué? Ruega por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Qué ruega? Que no lo obliguen a usar su autoridad espiritual de ese modo osado cuando estoy presente. Eso. Porque creemos nosotros que tal autoridad le valía más que los músculos de juventud y otras cosas que muchos de los envanecidos pudiesen tener. Las armas de nuestra militancia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Dice Pablo en el Señor, dichas fortalezas están en la mente de los adversarios. No es aprobado quien se alaba a sí mismo. Pablo en el Señor está observando un panorama muy extenso cuando observa a los corintios, ya que no solamente los entiende como congregación e individualmente en el presente, sino que tiene claro hacia dónde el Señor lo persuadió a él llevarlos. Aparentemente no conviene castigar a modo espiritual hasta que se manifieste lo que llama Pablo perfección. Mira, ¿no? Creemos que fue a los corintios muy aplicable una regla personal que Pablo se autoimponía en el Señor. O sea, hay una regla en la que Pablo menciona.
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Creemos que esto ayudó mucho. Esta regla que Pablo se imponía ayudó mucho a los cristianos. ¿Dónde ven? ¿Qué te pasa? Tranquilo un poco. Esta regla de Pablo, hacerla tiene gran provecho. Que es llevar. ¿Cuál es la regla? Llevar a la obediencia a Cristo. ¿Qué? ¿Qué llevar? Llevar el pensamiento. Todos los pensamientos, llevarlos a la obediencia a Cristo. Bueno, bien. Pablo respeta a esos corintios a los que confronta y corrige. Estos que andan envanecidos porque los mismos aparentemente sí se dicen de Cristo, pero haciendo esto en la carne se creen más de Cristo de lo que es Pablo, no entendiendo que la humildad y mansedumbre presencial de Pablo es para que se le obedezca al Espíritu y palabra de Dios, con liberalidad y no bajo imposición, por la cual Pablo no dice que estos no sean de Cristo, pero obviamente no son sus ministros. Seguramente que Pablo ya antes de iniciar su ministerio había superado el problema identitario que refiere acerca de sus adversarios en el Señor. Se alaban así, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, ¿acaso el Señor Jesús es el centro de la reflexión de estos? Pregunta. Pablo y su grupo habían sido los primeros en anunciar el verdadero evangelio a los cristianos y únicamente se complacen en que la fe de los corintios crezca. Pablo menciona una regla. En el Señor nuestra regla. ¿Qué será? Pedimos a Dios recibir tal regla en el Espíritu. Esa regla la menciona en el versículo 15, conforme a nuestra regla, dice en el versículo 15, y nosotros nos preguntamos qué será esa regla, ¿no? Finalmente, Pablo... no te apures, ¿cómo? ¿Qué es lo que dice la regla? Pedimos a Dios recibir tal regla en el Espíritu. La regla del versículo 15. Finalmente, Pablo cita a los corintios al evangelismo conjuntamente con él más allá de su ciudad. Andar por ahí ministrando a quienes ya están siendo debidamente ministrados no va con Pablo. Pablo solo se gloría en la labor específica que el Señor dispuso para él. La mayor gloria, pensamos, fue hallar esa labor que realizarla. Bueno, espero que esto que hemos leído les sea de utilidad y los saludo, bendiciones. Y les pedimos disculpas. Disculpas, ¿por qué? Por cualquier error que pudiésemos haber tenido. Por cualquier error que pudiésemos haber tenido. Porque no somos ni el Señor ni tampoco Pablo. Sentate, no cortes, sentate. Sí, corta. Queremos, porque hay dos versículos que nos llaman mucho la atención. La cámara de porquería. El 6 y el 12. ¿Qué nos dicen de ese versículo?